el módulo de, este, el módulo de evaluación. Entonces, vamos a iniciar la sesión con esta masterclass de esta noche, que fíjense que hemos tenido varias masterclass de nuestro diplomado para presentarles el contenido con varios de nuestros docentes titulares del mismo. Pero bueno, vamos a iniciar esta sesión con la doctora Selene, se la voy a presentar y ya le voy a dar la palabra para que podamos iniciar con la masterclass. Bueno, la doctora Selene Vargas García es doctora en educación, maestra en educación con un enfoque en gestión educativa y es licenciada en pedagogía. Cuenta con una sólida trayectoria de más de 28 años dedicados a la docencia, la gestión educativa, el diseño curricular y la formación de profesores en los niveles de educación superior y posgrado. Desde el 2018 a la fecha se desempeña como maestra especialista en la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, donde participa activamente en diversas acciones como es el rediseño curricular, el fortalecimiento del modelo educativo militar y el desarrollo de programas de intervención psicopedagógico, además de capacitación a los docentes y especialistas en educación. Ha impartido cátedras en diversas instituciones de reconocimiento de prestigio, por supuesto, en la Universidad Huesquil, en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Escuela Militar de Medicina, en la Escuela Militar de Ingenieros, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Universidad del Valle de México y otras universidades nacionales e internacionales, formando profesionales en áreas como la educación, la pedagogía, la psicología y las ciencias de la salud. Su experiencia incluye el diseño de planes y programas de estudio, la evaluación educativa, por supuesto que es justo por lo que nos imparte este módulo, la educación médica, la innovación didáctica, la tutoría académica y la integración de tecnologías e inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, ha participado como conferencista y tallerista en congresos nacionales e internacionales, compartiendo conocimientos sobre evaluación auténtica, simulación clínica, gamificación, aprendizaje autorregulado y estrategias innovadoras para la formación de profesionales de la educación y salud. Es autora de diversos manuales y materiales especializados para el sistema educativo militar, orientados al fortalecimiento de las estrategias de aprendizaje, la intervención psicopedagógica y la capacitación docente, consolidándose como un referente en el ámbito de la innovación educativa y el desarrollo curricular. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos a una experta en educación y como ustedes lo saben, todos los que están aquí, que yo estoy seguro que se dedican a las disciplinas de la salud o a la medicina, pues la educación es todo un fenómeno complejo. Y aquí nos vamos a dar cuenta de esto, ¿no? De hecho, este diplomado, yo diría que es una pequeña probadita de una maestría que también tenemos en educación, ¿no? Pero centrada en una de las asignaturas más complejas, que es la anatomía, ¿no? Tomamos el caso de la anatomía para desenmarañar la problemática en la formación de los médicos, aprender nuevas estrategias, innovar en la educación. Entonces, bueno, no les quito más yo el tiempo, los dejo con la doctora Selene Vargas. Muchas gracias, doctora, por su apoyo. No, gracias a ti, doctor Fausto. Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a esta masterclass. Y bueno, pues básicamente el día de hoy vamos a, pues una probadita, un tanto una probadita del diplomado, de lo que hacemos mis compañeros y yo de manera general. Y bueno, pues espero tengan por ahí sus dudas, vayan ahí generando algún tipo de cuestionamiento. La verdad que este diplomado, el enfoque que le damos es muy interesante. Honestamente es muy interesante. Y bueno, pues les voy a compartir la presentación. Un segundo. Aquí está. ¿Ok? Listo. Sí, entonces, bueno, pues vamos a empezar. Precisamente nuestro diplomado es en estrategias educativas para la enseñanza de la anatomía y el tema que vamos a revisar de manera general es anatomía que no se olvida, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre las metodologías activas para transformar ese conocimiento memorístico en competencias clínicas. Uno de los grandes problemas, por decirlo así, justamente es la parte en donde el aprendizaje de la anatomía es complejo, ¿sí? En general.
¿Por qué? Porque es una asignatura completamente base, súper base, para estas cuestiones de cualquier carrera del área de la salud, ¿no? Háblese de medicina, por supuesto, enfermería, odontología, etcétera. Pues es parte importante, ¿sí? Y seguramente muchas veces muchos de nosotros hemos tenido como esa duda de, ¿realmente está aprendiendo o solamente lo está memorizando para el examen? ¿Sí? Desafortunadamente, y se los tengo que decir así, con tanto cambio de modelo educativo a lo largo de los años, desde el año 2000, se han ido perdiendo algún tipo de habilidades y competencias que anteriormente se desarrollaban, ¿no? Como justamente como decía el doctor Fausto, la educación es todo un tema súper interesante, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Cuáles son los pilares de la educación médica? Desde la perspectiva del diseño curricular, ¿sí? Cuando nosotros hacemos y generamos o empezamos a participar en esta parte de la diferente construcción de modelos educativos y sobre todo de planes y programas de estudio, vamos a ver que van a abierto su micrófono. Listo. Vamos a ver justamente que vamos a tener que tomar en consideración estos pilares, ¿sí? El primer pilar va a ser toda esta cuestión del diseño, ¿sí? El diseño no nada más entiéndase como un diseño curricular, es decir, hacer una licenciatura, hacer un diplomado, diseñar una maestría, diseñar una especialidad, no. El diseño en general, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros deseamos o tenemos en mente y lo queremos aterrizar? El segundo pilar que es súper importante es la conexión clínica. Es decir, este diseño, esta información, esto que yo estoy con esa idea tan bonita en mi cabeza, a lo mejor de algo de farmacología, algo de fisiología, de fisiopatología, etcétera, realmente va a tener este proceso de conexión clínica de manera transversal, porque obviamente a nosotros nos manejan muchos términos, a lo mejor en los trabajos y sobre todo ustedes los que dan clases les hablan de ese tema, esa palabra que siempre hemos, desde el año 2000 que empezó todo este modelo de competencias, que es la transversalidad, ¿sí? Es decir, esa conexión entre los contenidos. En el caso de la educación médica, esa conexión debe de ser esa conexión de los contenidos de manera clínica. Otro punto importante dentro de los pilares es la vinculación de la teoría con la práctica. Por supuesto, luego de repente con algunos alumnos, cuando llegan a las asesorías, o porque pues anatomía es una de las asignaturas que lamentablemente más reprueban en muchas de las ocasiones, pues es buscar, ¿no? Y la duda que ellos tienen siempre es, ¿cómo voy a llevar toda esta teoría a la práctica real? Entonces ahí es cómo nosotros tenemos que diseñar las diferentes estrategias para poder generar esta conexión clínica. Entonces luego todo va interrelacionado. El otro punto es la evaluación por competencias, ¿sí? Afortunadamente, y lo tengo que decir así porque ese es mi módulo además, hago mi propio comercial de mi módulo, que es la evaluación, está bien cimentada. Yo considero desde mi perspectiva pedagógica y de la experiencia que tengo a lo largo de todos estos años, que la educación médica, la educación para la salud, está bien estructurada. Pero ¿cuál es el problema? Está tan bien estructurada que de repente nos perdemos, ¿sí? Y empezamos a divagar un poquito en esta parte de cómo elaborar una rúbrica, cómo hacer una lista de cotejo, cómo hacer hacer un ECOE o un minisex, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de la evaluación por competencias, la verdad que es un módulo extremadamente interesante, ¿sí? Y de repente como que sentimos que nos falta tiempo para seguir viendo, toda la cantidad impresionante de información que hay. Y aquí el punto didáctico de la metodología didáctica es que nosotros desarrollemos las clases de manera dinámicas. Algo que lo van a ir a ver, lo van a poder ir viendo a lo largo del diplomado, es justamente el cómo aprende el alumno.
¿Cómo aprendimos nosotros y cómo aprenden las nuevas generaciones? ¿Sí? Y sí, sí lo tengo que decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad es un desafío enseñar anatomía, ¿sí? ¿Cómo aprendieron anatomía ustedes? Me van a decir, a lo mejor, memorizando, haciendo apuntes, transcribiendo, etcétera. Ahora los jóvenes, y no me van a decir que no es cierto, estás tú bien emocionado así escribiendo en el pizarrón o proyectando la diapositiva, explicando todo, agarran el celular y le toman fotografía. O agarran la tableta, el que traiga tableta le toma fotografía. Ya se perdió el hábito de escribir. Yo particularmente, cuando doy mi asignatura, que una de mis asignaturas es psicología médica, yo sí les digo, el apunte es la asistencia. No te pido que copies tal cual yo lo pongo en el pizarrón o lo proyecto en lo estoy proyectando en la pantalla, pero sí te pido que por lo menos tengas la decencia de escribirlo. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. Es así como que no lo dije yo, pero se los digo aquí bajita la mano. Este, es un verdadero problema. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál será el verdadero problema de la enseñanza? Y aquí es, ¿qué preferimos? De repente acuérdense que hace muchos años, creo que es de la generación de los 1970 y que hubo en el 1980, un estudiante que aprobaba el curso con excelentes calificaciones era un predictor para que fuera un gran médico. Entre más dieces acumulados tuvieras, mejor médico ibas a ser. ¿Será eso real actualmente? ¿Sí? ¿Ustedes consideran eso? Eso ahorita lo socializamos. Entonces, un estudiante que tiene puro 10, tiene 9.8 de promedio, tiene arriba de 9, no, hombre, va a ser un médico excepcional, ¿sí? Pero resulta que después de 2 años, cuando hace su primera rotación clínica, observe por ejemplo, un paciente con una lesión del nervio radial y de repente le pregunta, ¿no? Le preguntas tú como docente, oye, ¿qué estructuras están comprometidas y cómo puedes explicar la pérdida de la funcionalidad? Y el alumno empieza a sudar frío, literal se desmaya, porque pasa, o se empieza a tartamudear o se queda pasmado, así como si estuviera reseteándose. El alumno guarda silencio, ¿sí? Y entonces ahí entramos no nada más en pánico el alumno, también nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el alumno solo estudió para pasar el examen, no estudió para hacerlo real, llevarlo a la práctica real. Entonces ahí yo me pregunto, ¿no? Cuando me llega a suceder esto es, A, ¿será un problema de memoria? B, es un problema propio del estudiante que no tiene las herramientas suficientes para generar esos procesos de codificación de la información y andamiajes. O C, es un problema de cómo enseñamos. Cuando de repente me toca generar esta parte de la evaluación docente, cuando empezamos a generar esta parte estadística y vemos el reprobadero de alumnos, yo me hago estas preguntas. Yo no puedo culpar totalmente al docente, yo no puedo culpar totalmente al alumno, yo no puedo culpar totalmente al sistema. Se tiene que generar un análisis. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes que no están haciendo clic? Y todo el esfuerzo que hacemos, porque realmente ser docente de una asignatura como anatomía es un esfuerzo titánico. Sí, es un esfuerzo titánico por la cantidad de información que se maneja. Y darme cuenta que el alumno no le hizo clic la información, realmente me lleva a sentirme como docente que el problema soy yo, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte, ¿no? Cuando tenemos un alumno que pasa por esa situación, es todo lo tenemos que ver el problema como un todo, no nada más de una sola de las partes. Y el verdadero desafío entonces sería que yo debo de formar médicos que tengan esa capacidad de poder utilizar su conocimiento que se le dio en el primer año, si ustedes quieren, en las primeras asignaturas como anatomía, a lo largo de toda su vida profesional, que es cuando más lo van a necesitar. Y es lo que nosotros llamamos aprendizaje significativo, ¿sí? Es cuando tengo la capacidad de ser consciente de lo que sé. Así, en lenguaje sencillo, ¿no? Dirían por ahí.
Dilo de manera sencilla. El aprendizaje significativo, y yo les voy a preguntar a ustedes están llenos de aprendizajes significativos, seguramente, porque a lo mejor algún docente, la técnica o la metodología didáctica que utilizó hizo que ustedes pudieran recordar después de 5, 10, 15, 20, 30 años cómo se los explicó, cómo lo aprendieron, en qué libro, qué página, qué párrafo casi estaba, porque tenemos información así que ha sido realmente tan significativa que nos permite recordarla con el simple hecho de poderla evocar, ¿sí? Y entonces el problema aquí sería que la memoria no construye médicos, pero la comprensión de la información sí. Entonces, durante este diplomado, justamente ustedes van a ir trabajando sobre las diversas herramientas, desde la observación de cómo aprende el alumno, qué estilo tiene para acceder a la información, qué estilo tiene para decodificar la información y cómo la puede socializar, hasta la forma en cómo pueden ustedes estructurar una retroalimentación a la hora de una evaluación, ¿sí? Entonces, esta frase póngansela así como casi aquí en el brazo. La memoria no construye médicos, la comprensión sí. ¿Y de qué hablamos? Pues que nosotros vamos a vincular, y en este diplomado lo hacemos, la vinculación entre la medicina y la neuroeducación, ¿sí? ¿Y la qué nos dice la neuroeducación? Nos dice que el alumno no aprende, ¿sí? Se va a donde no aprende, porque aquí lo que se trata es aprender nosotros como docentes para poder generar resultados, para poder generar soluciones, ¿sí? Y aquí nos habla que son 5 puntos importantísimos por los cuales el alumno no aprende medicina en general, cualquier tipo de información, pero sobre todo aquellas materias que son casi en su totalidad teóricas, como es el caso de anatomía. Memoria de trabajo. La memoria de trabajo es ese escritorio que tenemos, ese escritorio mental, en donde cada uno de nosotros vamos a ir procesando la información en tiempo real. Pero, ¿qué sucede cuando el escritorio está sucio? O el escritorio tiene muchísimos papeles o tiene muchas cositas que nos distraen. Justamente pasa eso, el aprendizaje no se lleva de manera adecuada, ¿sí? El otro punto es la sobrecarga cognitiva. Si tenemos un escritorio atiborrado de papeles, la sobrecarga cognitiva nos dice, no, esto es demasiado, yo no puedo con tanta información, ¿sí? ¿Y qué sucede? Siguiente paso, el cerebro genera bloqueos y el cortisol empieza a hervirnos por todo el cuerpecito y se nos sube a la cabeza. Entonces, lo que sucede ahí después es que ya no podemos procesar la información. Y entonces, esto va hilado, ¿no? Un escritorio que tiene muchas cosas encima, demasiada información, una sobrecarga cognitiva, nos evita que podamos generar un aprendizaje significativo, ¿sí? Y el aprendizaje significativo, ¿qué es? Es la manera en que vamos a ir conectando los conocimientos nuevos con los que ya poseemos. En palabras muy concretas sería cuando yo le doy sentido a lo que sé, ¿sí? No solo es aprenderlo de memoria, es aprenderlo para la vida. Y ustedes ese término, si tienen hijos, tienen sobrinos, tienen hermanos que están en educación básica, media superior, el término de aprendizaje para la vida aplica también aquí, ¿sí? Quiere decir que ese aprendizaje, de ese aprendizaje que nosotros estamos facilitándoles sea para la vida. A mí, la verdad, me encanta cuando los alumnos que han egresado de este diplomado, de repente me mandan así el mensajito de, ¿se acuerda, maestra, cuando nos enseñó esto? Y lo vimos también con la otra maestra, lo vinculé y pude hacer este instrumento de evaluación. Se siente bien bonito, ¿no? Entonces, imagínense si uno como docente de posgrado, de especialidad, sentimos bonito, imagínense ustedes que llegue el alumno todo emocionado, ya cuando esté en el tercer año y les agradezca porque realmente lograron conectar y darle sentido a la información que ustedes les dieron, no solo de memoria, sino para la vida. El otro punto importante de la medicina y la neuroeducación es la recuperación activa, es decir, es cómo nosotros o bajo qué técnicas vamos a ayudarle a nuestro cerebro a extraer esa información almacenada. Por ahí nos dicen que el olvido es voluntario, ¿sí? Cuando tenemos esa sobrecarga cognitiva, empezamos a olvidar, pero no empezamos a olvidar porque queramos olvidar, empezamos a olvidar porque necesitamos olvidar. Es tanta la información que tenemos en nuestra cabeza
Y yo creo que a ustedes en algún momento les llega a pasar igual en la práctica cotidiana de su profesión, que es tanta la información que de repente queremos empezar a depurar y decir, a ver, esto es importante, esto no es importante, esto es necesario que lo conserve, esto se va al bote de basura. Entonces, la recuperación activa es precisamente eso, cómo extraigo la información que tengo almacenada para poderla reutilizar. Y el punto más, más complejo es cómo generamos esa transferencia de conocimiento, ¿sí? Cada uno de ustedes a la fecha genera este proceso de transferencia de conocimiento a partir de la recuperación activa y del aprendizaje significativo, ¿sí? Y esa transferencia del conocimiento no es más que la capacidad que todos nosotros tenemos y todos ustedes como médicos tienen o personal del área de salud para aplicar lo que han aprendido en anatomía y en otras, en farma, por ejemplo, en otras asignaturas, para poder llevar a cabo un diagnóstico clínico o trabajar en una cirugía, ¿sí? Yo siempre, cuando de repente llegan los jóvenes a intervención psicopedagógica porque reprueban esta asignatura de anatomía uno 2 o 3, que es la 3 es neuroanatomía, la pregunta que yo les digo, ¿para qué crees que te sirve, no, esta información? ¿O por qué consideras que es importante la forma en que vamos a generar el repaso de la asignatura? ¿Y por qué se los digo así, compañeros? Es muy fácil, porque no, ustedes más allá de la práctica docente, también se convierten en docentes que inspiran y que motivan, ¿sí? Y muchos de nosotros vamos a trabajar con nuestros alumnos de manera a lo mejor uno a uno, ¿sí? De manera, o por ahí los diferentes métodos que hay, hacemos grupos de estudio o etcétera. Y algo que es súper importante y lo que yo les decía, ¿no? El cerebro, pues, no va a guardar información porque estemos repitiendo las. ¿Se acuerdan de las planas que hacíamos cuando éramos niños que nos ponían a decir, no, me debo de portar bien y no, comer en clase? Y ahí estábamos haciendo 100 veces ese enunciado. ¿Realmente tenía un impacto en nuestro cerebro? No, porque lo seguimos haciendo, ¿sí? Y el cerebro, la verdad, entre más estemos repitiendo, 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 repitiendo y repitiendo, menos le da sentido, porque no conecta con ninguna emoción y no le encuentra una aplicación real, ¿sí? Es cuando igual, ¿no? Los que tienen hijos, regañas al hijo y lo traes ahí duro y dale con lo mismo, y el niño sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque dice, no tiene sentido, lo hago, me va a decir lo mismo. O cuando te cuestionan, ¿pero por qué? ¿Por qué no esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Y aquí en uno de los módulos justamente de nuestro diplomado es esto, ¿no? ¿Qué estrategias didácticas vamos a tener a nuestra disposición para poder elegir y ayudarles a nuestros estudiantes a que logren comprender y aprender lo que les queremos enseñar? Yo siempre les pregunto en mi primera clase, como tal, y bueno, ya si se inscriben, ya no les voy a poder hacer la pregunta porque ya les estoy dando la pauta y la respuesta. Yo siempre les digo a mis estudiantes, sobre todo de licenciatura, ¿me das permiso de enseñarte? Y aquí, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí o no? Me darían, por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿me dan permiso de enseñarles algo? Pues a lo mejor me van a decir, sí, 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 te doy permiso. Pero la realidad es que no me tienen ustedes que dar permiso a mí para enseñarles nada. Ustedes se tienen que dar el permiso para aprender, porque si ustedes no se dan permiso para aprender, nunca le van a encontrar el sentido y la aplicación y la emoción a ese conocimiento y a esos contenidos. ¿Sí? La anatomía, entonces, por eso requiere de un sentido. ¿Por qué? Porque cuando se le explica al paciente, eso que siempre les comento, no va a llegar el paciente con una fractura y decirle, no, pues se le rompió el hueso. Sí, pero ¿cuál hueso? O sea, a lo mejor se lo explico en esas palabras porque es la forma en que lo entiende. Pero si me quiero poner muy técnico, pues entonces ya voy a empezar a generar otro tipo de explicación, ¿no? Y entonces aquí yo como docente le puedo decir, a ver, paciente que tiene con imposibilidad para extraer extender la muñeca después de una fractura de húmero, le puedo preguntar qué nervio está comprometido, qué músculos dejarán de funcionar y qué manifestaciones clínicas observarías. Para yo poder elegir estas tres preguntas, tengo que pasar por un proceso de elaborar un caso clínico. Esto es algo súper chiquito, ¿sí?
Y tenemos casos clínicos súper complejos, de multirreactivo. Y bueno, acá el doctor Fausto no me va a dejar mentir, son los más divertidos de todos a la hora de evaluar, ¿sí? De estos, los de multirreactivo. Pero por ejemplo, yo para poder escoger a lo mejor mis tres preguntas sobre un solo cuestionamiento, tengo que saber cómo estructurarlas, tengo que saber qué voy a explicar, ¿sí? Y tengo que ver qué niveles taxonómicos voy a trabajar en esas preguntas. ¿Qué son los niveles taxonómicos? Son los niveles de dificultad que vamos a ir trabajando. Nervio comprometido sería un nivel taxonómico muy básico de lo que conoce. ¿Sí? ¿Qué músculos dejan de funcionar? Es lo que comprende. ¿Y qué manifestaciones clínicas observarías? Es lo que analizas, que afecta. Estamos hablando de tres niveles taxonómicos, uno por cada pregunta. Entonces, en este diplomado les enseñamos justamente eso, cómo estructurar esos niveles taxonómicos para ir mejorando el razonamiento clínico de los estudiantes. Y aquí lo importante es saber cómo vamos a preguntar, ¿sí? O lo que debemos preguntar. ¿Qué tipo de preguntas obligan a nuestros estudiantes a integrar esos conocimientos? ¿Sí? ¿Por qué a lo mejor no debemos enseñar estructuras? ¿Por qué debemos enseñar la interpretación del cuerpo humano? O cuando llevamos al alumno al anfiteatro, ¿cómo vamos a estructurar esa práctica en anfiteatro? O sea, ¿qué es realmente el por qué? ¿Sí? ¿Cuál es esa aplicación clínica de la anatomía? Y cuando enseñemos la anatomía desde un razonamiento clínico, entonces esto ayudará al estudiante a investigar y a desarrollar la curiosidad nata que ellos tienen, ¿sí? Y uno de los problemas más grandes, de veras, que hemos visto y que lo hemos platicado, ¿no? Incluso en algunas capacitaciones, en la última capacitación que tuvimos en WESIL, que estuvo por demás súper, súper interesante, era esta cuestión, ¿no? El alumno tiene tantas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, que le pierde ese sentido. Ah, bueno, pues yo docente tengo que aprender esas herramientas, pues para poder generar ese reto, ¿sí? Ese reto, educativo. Y otra pregunta sería, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Porque luego me preguntan eso, ¿qué es doctor Selene? Y pues, ¿qué hago, no? O sea, ya me paré de cabeza, ya compusimos canciones para que aprendiera anatomía, ya utilizamos mnemotecnia, ya coloreamos, ya le puse un traje negro, ya dibujamos. O sea, ¿qué podemos hacer? La respuesta sería, las metodologías activas son las que nos van a permitir transformar el aprendizaje. Y es ahí donde el estudiante aprende cuando solamente participa activamente en la clase que cuando solo escucha, ¿sí? Y nosotros lo sabemos, el alumno que es latoso, y a lo mejor por ahí algunos de ustedes lo fueron igual que yo, la alumna que levantaba la mano todo el tiempo, la alumna o el alumno que preguntaba, el alumno que no se estaba quieto, de repente podía ser una molestia para el docente, porque nosotros nos enseñaron que el alumno tenía que estar callado y escuchando. Estaba solamente en un modelo rígido. Pero ¿qué sucede ahora? Y ustedes no me van a decir que no es cierto. Los alumnos están en constante movimiento, están sobreestimulados, tienen acceso a las tabletas desde que nacieron, a los teléfonos desde que nacieron. Y muchos de nuestros estudiantes, pues sí, tienen un nivel de procesamiento de información muy bueno, pero les falla mucho esta cuestión de poner atención al detalle, de concentrarse, de atender a lo que deben de atender. ¿Por qué? Porque los estímulos, ellos crecieron sobreestimulados. Entonces, esas metodologías activas nos van a permitir a nosotros justamente eso, ayudar en esa sobreestimulación a organizarles, ayudarles a organizar los procesos cognitivos y poder trabajar desde su propio estilo de aprendizaje cuáles son las estrategias y las herramientas que le van a ayudar y le van a coadyuvar a mejorar el aprendizaje de no nada más de la anatomía, sino en general de cualquier asignatura. Y aquí, por ejemplo, tenemos 5 estrategias, ¿sí? Que nos van a permitir cambiar un poquito la forma de aprender anatomía. Y son de las más comunes, ¿no? Por decirlo así. Obviamente tenemos muchísimas más, ¿no? Pero bueno, para que vayamos así como que en el tenor todos, ¿no? Aprendizaje basado en casos, problemas reales, soluciones reales. Así de sencillo. Pero eso, cada una de estas estructuras tiene una metodología de elaboración, tiene pasos a seguir, ¿sí? No nada más de les doy un caso clínico y órale, no. Tiene un proceso y no nada más un proceso de construcción y aplicación, también tiene un proceso de evaluación, que eso es lo que es
es la cereza del pastel. La manera en cómo no nada más se va a diseñar, se va a implementar y se va a trabajar, sino cómo lo vamos a justamente a evaluar. El otro punto tenemos aula invertida, que yo siempre les digo a los alumnos, pues que esto de aula invertida o Flipped Classroom ya tiene, pero añísimos. ¿Por qué? Porque no sé ustedes, pero pues nos daban los libros que teníamos que leer en la licenciatura y pues en los que éramos así como que bastante aplicados, pues nos poníamos a revisar los libros antes de llegar a la clase, o más o menos pues teníamos la dosificación didáctica de los profesores y sabíamos que íbamos a ver cada semana y pues le íbamos echando la leidita en los libros. Eso sigue siendo la aula invertida, pero ¿qué pasa ahora con ese proceso de aula invertida? Que ya tiene como tal una estructura, ya tiene un sentido, ya tiene unos pasos establecidos. Anteriormente nada más se decían, yo me acuerdo mucho, ¿no? En el libro de Papalia, que habla precisamente del desarrollo infantil. Decía, este semestre vamos a llevar a Papalia, vamos a ver el tomo uno de Papalia. Aquí está, nos daban una hoja, así la maestra nos daba una hoja, venían de manera así muy concreta los temas, semana uno, tal tema, semana 2, tal tema, semana 3 y pues ahí no lo daban y decían que lo pegaras en el cuaderno y ya lo traías. ¿Cuántos? Y yo lo veía con mis compañeros, ¿cuántos de nosotros decía, bueno, semana una vamos a ver fundamentos del desarrollo infantil? Y pues me ponía a leer el capítulo, ¿no? Entonces, eso es algo invertido, es ir preparado en la clase. Y tenemos que enseñarle, ¿por qué? Porque cuando ya se vaya, por ejemplo, al internado o cuando ya vaya al servicio social, pues eso de aplicar aula invertida es todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues tienen que estudiar sus casos clínicos, tienen que ir trabajando con sus pacientes, etcétera, etcétera. Entonces venimos preparados a la clase. ¿Sí? Con lecturas, con análisis de la información, con estudio del caso que estoy, o de los casos clínicos que estoy trabajando ya directamente en el hospital, etcétera, etcétera. El otro punto sería aprendizaje colaborativo. Es, y aquí la frase sería, el que explica aprende dos veces, ¿sí? Sí, o el que enseña, ¿no? Pero cuando yo trabajo de manera colaborativa, les enseño a trabajar bajo la metodología de aprendizaje colaborativo a mis estudiantes, siempre el que toma la pauta, el que explica, o sea, cada uno va a tener un papel a desempeñar y entonces todos vuelven un aprendizaje colaborativo vivencial. Y eso les puede ayudar muchísimo a ellos a generar esta reflexión de la información y apropiarse y aprender, con H intermedia, aprender a agarrar la información y hacerla suya. Otro punto sería las estaciones anatómicas, ¿no? Es cuando vamos a irnos rotando las diferentes estaciones para poder ir resolviendo retos poco a poco. Y finalmente, lo que está de moda, ¿sí? Que es la gamificación, que se deriva un poco desde esta parte del aprendizaje lúdico, de la ludología, que es el aprendizaje a través de los juegos, pero ahora ya tenemos esta super herramienta que la verdad en pandemia, yo creo que muchos de nosotros pues de manera muy, ¿cómo les puedo decir? Pues muy rudimentaria empezamos a trabajar sobre la gamificación. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados y habituados a dar clase presencial. Y entonces ahí no era gamificación como tal, ¿no? En ese momento, sino que nada más hacíamos como que vamos a hacer un jueguito de memoria, vamos a hacer un jueguito de tarjetas, o sea, pero ahora la gamificación como una estructura pedagógica nos va a ayudar a repasar mediante desafíos, competencias y procesos de retroalimentación increíbles. Yo puedo, si yo diseño un buen reto, sí, lo puedo reutilizar las veces que yo quiera. Si yo diseño un buen juego, sí, un buen juego educativo, pues y lo puedo ir perfeccionando a lo largo del tiempo, voy a ir justamente generando materiales que yo puedo ir reciclando y que a un mediano y largo plazo, pues el alumno va a ayudarle a tener una claridad más, o sea, una claridad sobre la información que requiere, ¿sí? Entonces, la gamificación también es un tema súper importante, igual que todos los demás, ¿sí? Y bueno, pues, ¿cómo vamos a evaluar? Sin promover la memorización. ¿Se acuerdan ustedes de exámenes? Para diseñar un examen, pues hay también que saberlo hacer, ¿no? El término que nosotros les damos en pedagogía se llama batería pedagógica.
¿Y qué es una batería pedagógica? No sé si ustedes recuerden su examen de opción múltiple, de espacios en blanco o Caneva, que el nombre correcto es Caneva, de relación de columnas, de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, de falso verdadero, de elaboración de esquemas. Bueno, la evaluación también enseña, ¿sí? Y diseñar una prueba no nada más es 50 preguntas de opción múltiple de A, B y C, de tres posibles respuestas. Bueno, sí, en algunas instituciones así nos los piden, ¿sí? Para evaluar la parte parcial o final, y pues nosotros lo tenemos que saber. Pero ¿sabían ustedes que para poder estructurar exámenes también hay toda una metodología? Hay una cantidad, por ejemplo, para hacer reactivos de esos que nos piden de opción múltiple, hay más o menos como 16 formas diferentes de elaborar un reactivo de opción múltiple, ¿sí? De A, B, C, D, ¿sí? Entonces, lo que les decía, los de los multireactivos, que de repente en los casos clínicos es el acabose, porque si el docente no se le enseña a estructurarlo de manera adecuada, a la hora de evaluar el alumno siempre sale patinando, dirían por ahí, ¿no? En un lenguaje coloquial sale, pero súper mal. Y entonces aquí es esto, la forma en que yo voy a evaluar también es importante, ¿sí? En una pregunta tradicional, y ese es un ejemplo muy sencillo de lo que se puede ver en el módulo 5, que es el que me corresponde, que es el de evaluación. ¿Cuál es el origen del músculo supraespinoso y dónde se inserta este músculo? Son preguntas tradicionales que todo el tiempo podemos ir haciendo, ¿sí? Pero hay que ir más allá, no nada más quedarnos con esta parte tradicional, ¿no? Esas son preguntas que mis alumnos en otros diplomados han trabajado, ¿no? Porque pues yo les pido que hagan así como que ese pequeño producto de esos comparativos, ¿no? Entonces, aquí la pregunta por un enfoque de competencias a través del modelo de Flexner es precisamente poderlo llevar al estudiante a generar esa reflexión, ¿no? Ah, bueno, un paciente no puede iniciar una abducción del hombro, ¿qué estructura sospechas que está lesionada y cómo comprobarías tus sospechas de esa lesión, etcétera, etcétera? Entonces, es siempre llevarlos a la reflexión, ¿sí? Es llevarlos a que encuentren las soluciones. Por ahí, como dicen ahora, como dicen, a que resuelva, ¿sí? Y la realidad es esa, tiene que resolver, ¿sí? Entonces, es algo que es necesario poder generar este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, esta segunda pregunta, me regreso un poco, que es la pregunta por competencias, nos va a dar un panorama más amplio. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar sobre el conocimiento anatómico, sobre los procesos básicos del razonamiento clínico, sobre la aplicación práctica de esa información, pero lo que yo les decía, lo más importante, el pensamiento crítico, ¿sí? El pensamiento crítico es la base para cuando ya el alumno pasa, ya se va a un internado, ya se va a un servicio social, junto con el razonamiento clínico, tienen que empezar a trabajar. ¿Y qué mejor momento que empezarlo a trabajar desde el día uno en nuestras aulas, desde la materia de anatomía o desde las materias base? A mí siempre, yo le comentaba a Fausto, a mí las materias básicas del primer año, segundo año, sobre todo las de primero, me encanta dar, me fascina dar. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vamos a sentar las bases para que nuestros estudiantes, cuando pasen a la materia que va seriada de la mía, o aunque sea otra asignatura, tengan herramientas suficientes para poder decir, sí lo sé, sí me acuerdo, sí lo aprendí. A ver, espérame. Ah, sí, lo vimos en esta clase, pero en esta clase hicimos un esquema así, 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 y por eso logran acordarse, sí, porque hace clic la información. Entonces, este tipo de preguntas, que son las que se les enseñan a estructurar, van en función a esto, a que puedan desarrollar ese panorama más amplio a la hora de aprender. Y bueno, ¿qué necesita el docente, ¿no? En la educación médica actual? Más allá de ser experto en anatomía, obviamente o en cualquier otra asignatura, no te garantiza ser experto en cómo la vas a enseñar. Muchos de nosotros, pues nadie nos enseñó a ser docentes, ¿no? Y aquí esa reflexión, reiteradas ocasiones me la han hecho los estudiantes, los otros doctores, nadie nos enseñó a ser docentes, aprendimos enseñando o imitando a quienes fueron nuestros profesores. Sí, y esa es una frase que es reiterativa, en los grupos, y es súper interesante. ¿Por qué? Porque si yo les preguntara, hiciéramos una pequeña encuesta de
Oye, ¿por qué decidiste ser docente? ¿Por qué decidiste dedicarte a esta parte de enseñar? Porque un maestro me inspiró, porque tenía la curiosidad de poner en práctica mi conocimiento y de aprender a dar clases, pues porque me invitaron y pues dije, pues órale, pues vamos a dar clases a ver qué tal nos va. Y al final te acabas enamorando. Lo que me queda clarísimo es que la gente que entra al diplomado es porque está enamorada de su trabajo y porque hace su trabajo a conciencia y lo quiere hacer mejor, ¿sí? Y bueno, como docentes del área de salud, pues es necesario conocer sobre temas de diseño instruccional, metodologías activas, evaluación auténtica, retroalimentación efectiva, que también es un tema súper interesante, y la integración curricular. ¿Sí? Son estos 5 temas que a lo largo del diplomado, los diferentes módulos, se van trabajando y al final, cuando llegan a evaluación, hacen esa correlación que les decía, esa transversalidad, hacen ese match transversal y dicen, wow, lo que aprendí en el primer bloque, este, es cierto, funciona y lo puedo vincular con lo que aprendí en el tercer bloque y en este último. Y entonces la verdad es súper bonito cuando uno los está viendo en clase y que están todos emocionados porque todo ven cómo se va vinculando. Y este diplomado justamente está bajo ese enfoque, para que toda esa información pueda trabajarse de manera transversal. ¿Sí? Y bueno, cuando estamos evaluando lo que realmente esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de ser, ¿qué es? ¿Sí? Y te voy a mostrar algunas herramientas que son las que vemos, sobre todo en mi módulo, que es, le digo, al final mi módulo es lo que va a cerrar, ¿no? Lo que cierra. Pues sería las rúbricas, cómo es generar y cómo estructurar y cuál es la metodología didáctica para la elaboración de las rúbricas, en donde vamos a trabajar criterios y niveles de desempeño desde un nivel de novato a un nivel de experto, ¿sí? Es todo un proceso. Los ECOES, el examen clínico de objetivo estructurado, que es lo que es la, ¿cómo les puedo decir? Que se escuche bonito. En la actualidad, el ECOE, bueno, de unos años a la fecha, hemos visto que es como ese examen de oro, por decirlo así, ¿no? Es el examen top, top, top. Y no nada más lo utilizamos en México, ¿no? Se utiliza técnicamente en todas partes del mundo y afortunadamente, bueno, pues está también estructurada la forma en que se debe de llevar a cabo, que aquí nada más lo único complejo es generar las rúbricas de cada caso clínico, que es justamente este COE va a trabajar todo, ¿sí? Casos clínicos, la integración de conocimiento teórico práctico, la lista de cotejos, los procedimientos técnicos paso a paso y la evaluación auténtica, lo que el alumno sabe hacer, pero en un contexto real o simulado, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes vayan a ver a lo largo de todo el diplomado va a caer aquí, ¿sí? Al final, ¿sí? En cómo vamos a estructurar o cómo tener esa idea de cómo llevar a cabo un ECOE. Hace como unos 3, 4 mesecitos, uno de mis exalumnos, uno de los doctores, que está en un lugar un poco lejano, decía él muy, muy lejano, este, todo emocionado porque habían logrado implementar un pequeño ECOE de manera simulada. Entonces él dice, maestra, es que yo me aventé ahí pues el paquete y pues empecé a sacar la información de todo lo que nos habían dado durante todos estos meses y la verdad es que dice, nos quedó bien bonito. Entonces, todo eso es la idea, ¿no? También de este diplomado, no nada más que aprendan o que tengan esta idea de cómo poder llevar a cabo el trabajo de la asignatura de anatomía, sino que impacta. Se los puedo asegurar que impacta en toda y una cada de las asignaturas que van a impartir a lo largo de su carrera como docentes. ¿Sí? La anatomía no es aquella, no es la que se memoriza una noche antes del examen, es aquella que nos permite generar información real para poder tomar decisiones con un fundamento científico clínico, ¿sí? No nada más la anatomía se trata de enseñar por enseñarla, que la memorice, que
sepa dónde está cada uno de los, de los nervios o cada uno de los puntos del aparato reproductor masculino o femenino. No, no es eso, ¿sí? Sino que realmente sea una herramienta real, una herramienta en la práctica clínica, ¿sí? Y obviamente, pues aquí nosotros lo que pretendemos es justamente que cada uno de ustedes diseñe, aprenden a diseñar sus clases a través de este proceso de la teoría y la práctica con estas metodologías activas integrando todo lo que implica razonamiento clínico para construir evaluaciones alineadas por competencias. ¿Por qué? Porque es cuando ya salen de la escuela, que ahora vamos a hacer el examen nacional que para entrar a la residencia. Es, es esta parte. Es exámenes a través precisamente de esa vinculación teórico-práctica y de razonamiento clínico. Entonces, pues si yo lo voy preparando desde un inicio a mi alumno, pues obviamente cuando llegue a ese punto o cuando ya necesite hacer su examen ya para poderse titular, pues lo va a hacer de una manera más fácil. Y bueno, pues aquí el resultado es que nuestra práctica docente se vuelve sólida, innovadora y con mayor impacto. Métanse esas tres palabras. Su práctica docente cuando concluyen el diplomado va a ser más sólida, va a ser innovadora y van a tener un impacto real en los futuros profesionales de la salud. Y eso no se los digo por quererlos convencer, se los digo convencida de que eso ha pasado. He tenido la oportunidad de poderme encontrar exalumnos del diplomado, de manera así de repente voy ahí en alguna de las escuelas y me dicen, maestra Selene, y yo así de, ¿qué onda? Y corren y casi, así como novela esa romántica, corremos, nos abrazamos y nos damos la vuelta y nos ponemos a platicar precisamente de ese impacto de la práctica docente. Y es muy bonito poder, pues, verlos. Sí, entonces, pues, por mi parte, sería todo y los dejo con esta pequeña reflexión. Cuando un estudiante olvida el nombre de un músculo, puede consultarlo en un libro, en el internet. Pero cuando no comprende cómo utilizar la anatomía para explicar un signo clínico, el problema ya no es de memoria, es de formación. Y esa formación comienza con nosotros los docentes. La calidad de la educación médica nunca será superior a la calidad pedagógica de quienes enseñamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Selene, por darnos esta pequeña probadita de lo que ves muy a grandes rasgos de lo que se puede ver en tu módulo de este diplomado de enseñanza en la anatomía. Gracias de verdad por tu participación. Yo seguramente quedan muchas dudas, muchas inquietudes en los compañeros que están aquí, en las personas que se incorporaron, pero se las vamos a dejar, porque bueno, el objetivo de esta sesión es que sea una masterclass, ¿no? Y tiene como el objetivo de ser de esta naturaleza. Realmente el diplomado es un diplomado mucho más activo, ¿no? Donde hacen actividades, realizan, por ejemplo, con la maestra Selene, realizan la práctica de cómo diseñar un ECOE, los ponen a hacer cosas y demás, ¿no? No es un diplomado donde solamente los docentes están hablando, sino se trata de que ustedes también estén practicando todas las metodologías que les enseñen sobre lo que estén revisando, ¿no? En este caso, sobre temas de evaluación. Te agradecemos mucho, estimada maestra Selene, por tu apoyo en esta masterclass. Espero que les haya gustado a los participantes. Y vamos a pasar a la parte de, pues, exponerles un poquito, súper rápido, cómo va este diplomado. Para que lo conozcan, los que no lo han conocido, los que no conocen cómo está formado y cuándo vamos a iniciar y particularidades en general. A ver, ¿a quién está dirigido este diplomado? Está dirigido a profesionales de las ciencias de la salud que les interese lograr competencias docentes que favorezcan su aprendizaje óptimo, adecuado y significativo en los estudiantes de anatomía. ¿Cómo se estructura? A partir de, son sesiones virtuales, se puede tomar de forma síncrona y asíncrona, es decir, estar en las sesiones